Bienvenidos jóvenes alumnas y alumnos de primer grado de secundaria a esta nueva sesión de Ciencias Biología. Nos da mucho gusto volvernos a encontrar, en esta ocasión con el tema La evolución en acción. Estaremos con ustedes la profesora Ana Gabriela Martínez y la profesora María de los Ángeles Monroy. Hoy finalizaremos el aprendizaje esperado. Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo. Y para ello, centraremos la sesión en el propósito recapitular los contenidos de este aprendizaje revisados en sesiones anteriores. Así que vamos a divertirnos con los temas vistos, pero ahora con una nueva visión. Ahora los invitamos a reflexionar acerca de cómo a partir de las explicaciones asociadas a la evolución de las especies propuestas por Darwin y Wallace en el siglo XIX, la biología ha avanzado a pasos agigantados en el conocimiento de los seres vivos en el planeta y ha permitido el desarrollo de nuevas ramas científicas para su estudio. Es importante que tengan listo su cuaderno, libro de texto y estuche completo. Y no olviden encontrar nuevas palabras para integrar a su abecedario biológico. La sesión de hoy la trabajaremos utilizando una ruleta y los términos incluidos en su abecedario biológico. Para iniciar, giraremos la ruleta y al parar se seleccionará un término o un personaje, el cual utilizaremos para recapitular lo que se ha aprendido y establecer relaciones con temas de la vida cotidiana. ¿Listos? La flecha de la ruleta apunta en Lamarck. Partamos con recordar a este peculiar personaje que dio pauta al fabuloso tema de la evolución. Ya nos permitimos hacer el bosquejo de un organizador gráfico. Vamos a completarlo con los datos más relevantes. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución. En 1809 publicó el libro Filosofía zoológica y Sistema de animales invertebrados, en el que expuso su teoría evolucionista. Opinaba que las modificaciones en los seres vivos se han dado como resultado del uso o desuso de determinado órgano. Formuló la teoría de la evolución, la herencia de caracteres adquiridos. A principios del siglo XX se revisaron sus ideas y se le comenzó a reconocer como un gran naturalista y pensador avanzado para su época. Hoy en día sabemos que el uso o desuso de un órgano no es heredable. La ciencia tiene esa característica. Los argumentos científicos pueden y deben ponerse a prueba. Si no resisten las pruebas, son falsos. Y si no pueden ponerse a prueba, no son científicos. Giremos nuevamente la ruleta y veamos ahora qué nos indica o a quién vamos a recordar. Muy bien, la flecha apunta a Darwin y Wallace. Es necesario que veamos brevemente cómo Wallace también tuvo un papel muy importante en la publicación de la teoría de la evolución por selección natural. Pero atención, no fueron los únicos que contribuyeron a la construcción de esta teoría. Los invitamos a leer más sobre ellos y quienes más participaron. Por lo pronto, recordemos las hazañas de Darwin. Realizó un viaje como naturalista alrededor del mundo en el barco llamado Beagle. Realizó una expedición en el archipiélago de Galápagos, que fue todo un laboratorio para sus observaciones que sirvieron como base de su teoría. En 1859 publicó su libro titulado El origen de las especies, donde expuso su trabajo. Explicó que en la naturaleza los organismos de una población presentan variaciones y nacen más de los que sobreviven, pues se tienen que enfrentar a depredadores, enfermedades, hambre, competir por los recursos que son limitados en una lucha constante
donde los mejor adaptados al ambiente sobreviven y se reproducen. Ahora veamos quién fue Alfred Russel Wallace y cómo fue su participación en este hecho. Nació en 1823 y falleció a los 90 años en 1913. También era inglés. Desde muy joven se dedicó a estudiar la naturaleza. Fue naturalista, geógrafo, antropólogo, biólogo y prácticamente la mayor parte de su vida explorador. Observó la distribución geográfica de las especies animales, por lo que es considerado el padre de la biogeografía. Él realizó investigaciones en el archipiélago malayo, donde permaneció desde 1854 hasta 1862. Esto le permitió elaborar de forma independiente su propia teoría de la evolución. En junio de 1858, Darwin recibió un manuscrito de Wallace que contenía la exposición de la teoría de la evolución por selección natural. Se le había adelantado. A continuación, Darwin se puso a escribir un libro en el que plasmó sus ideas, aportando una gran cantidad de datos. Había nacido el origen de las especies. La cuestión se solventó cuando ambos se pusieron de acuerdo y publicaron de manera conjunta ante la Sociedad Linneana de Londres en 1860 un artículo en donde propusieron una explicación evolutiva basada en la idea de la selección natural. Aquí recordamos cuáles fueron sus aportaciones, pero ¿cómo trascendieron en la historia? Desde la muerte de Darwin en 1882 hasta principios del siglo XX, el darwinismo se apagó lentamente. El no poder explicar los mecanismos de la herencia parecía que condenaban la teoría a su propia extinción. Sin embargo, el redescubrimiento de los trabajos de Mendel sobre la herencia biológica hizo posible el resurgimiento del darwinismo. Fue hasta la década de los 30 del siglo XX que se integra la teoría de la evolución por selección natural como motor de la evolución con las leyes de la herencia mendeliana, ahora llamada teoría sintética, también conocida como neodarwinismo, que ha sido enriquecida con las leyes de la genética y evidencias de distintas ramas de la biología, como la paleontología, embriología, biogeografía, taxonomía, bioquímica, anatomía, entre otras. A más de 150 años después de su propuesta, la teoría de Darwin se ha convertido en el gran pilar de las ciencias de la vida. Giremos la ruleta nuevamente, a ver a dónde nos lleva. Fósiles, qué extraordinario. ¿Por qué son importantes? Por varias razones. Nos sirven para dar testimonio de la existencia de algunos seres vivos que habitaron nuestro planeta hace millones de años. Nos permite conocer su morfología, distribución y modos de vida. Ayudan a comprender las variaciones climáticas y sus efectos en la flora y la fauna. Aportan información sobre especies ya extintas y su relación con las actuales. Y nos proporcionan información sobre periodos concretos de la historia de la Tierra y su formación. Además, recordemos que es una de las pruebas que sirven como base para la formulación de las teorías evolutivas. Ahora que ya saben por qué son importantes los fósiles y para poner en acción los conocimientos que ya adquirieron sobre ellos, vamos a seguir divirtiéndonos buscando fósiles en un paraje, a ver qué tan hábiles son para encontrarlos. Observen con atención. Solo tendrán 10 segundos para identificar algunos ejemplos y deberán recordar a qué tipo de fosilización corresponden. Comienza la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Terminó el tiempo. Veamos los resultados. A color se observa mejor, ¿verdad? Seguro vieron que se trata de un fósil que tuvo un proceso de mineralización o permineralización, otro de impresión y un tercero de conservación en ámbar. ¡Qué buen ojo! Bien, continuemos, giremos la ruleta. ¿A dónde iremos a parar ahora? ¡Oh! Variabilidad. ¿Qué es y qué tiene que ver con la evolución? Vamos a informarnos. La variabilidad es el conjunto de variaciones en el material genético de una población o especie. ¿Se acuerdan que Darwin nos decía que los individuos presentan variaciones o diferencias, pues están muy relacionados? En una población, por ejemplo, la de la especie humana, fácilmente podemos detectar nuestras variaciones en estatura, color de cabello, estructura ósea y demás. Sin embargo, todos nos parecemos, pues pertenecemos a la misma especie. De manera que los individuos de la misma especie nunca son idénticos entre sí, porque entre ellos hay variabilidad biológica, que es producto de la modificación genética, por lo que incluso dos hermanos son diferentes. Veamos un ejemplo. En la boca hay unas estructuras que la mayoría de los humanos padecemos por ellas. ¿Cuáles son? Las muelas. ¿Las muelas? Las muelas del juicio. Actualmente, en la especie humana, las muelas de juicio son un enigma. Existen personas que nacen sin ellas y hay personas que cuentan con ellas, aunque pueden no salir. Los paleontólogos han estudiado por décadas fósiles dentarios para interpretar los datos que nos puedan dar información de nuestros ancestros y línea evolutiva. Actualmente, la hipótesis más aceptada dice que existía una gran variabilidad en la forma en que evolucionaron los dientes, incluyendo las muelas del juicio, en nuestros ancestros. Sin embargo, existe otra hipótesis de la que recién se están obteniendo resultados, en donde se ven diferencias entre los Australopithecus y especies de nuestro género Homo. Los estudios confirman que los molares, incluidas las muelas de juicio, proporcionan información que hacen que se pueda predecir el tamaño de dichos dientes por la denominada cascada inhibitoria, que dice que el tamaño de un diente afecta las dimensiones del que le sigue y parece que hay un cambio específico en los dientes cerca del origen de la especie del género Homo, que probablemente se relacione con los cambios en la dieta blanda que tiene desde que cocina sus alimentos. El volumen y tamaño de estos dientes ha disminuido considerablemente desde los Australopithecus hasta el Homo sapiens actual. Como pueden observar, en la imagen, la mandíbula es cada vez menos prominente. Parece que es la falta de espacio la fuente de los problemas que pueden ocasionar los terceros molares. Entre los más frecuentes están las infecciones, caries, abscesos o posición incorrecta que daña al diente contiguo. Ojo, si las muelas del juicio erupcionan, sin problema, cumplen su función, triturar y moler para facilitar la digestión de los alimentos. Hay muchos casos en los que las muelas del juicio no erupcionan y ahí aparecen los problemas. Interesante, ¿cierto? Un caso más donde observamos a la ciencia en constante construcción. Los invitamos a investigar más acerca del tema. Giremos nuevamente la ruleta. ¿Qué nos señala ahora? Excelente, bacteria Escherichia coli. Esto también es un aspecto novedoso.
Para ustedes, no obstante, será muy interesante porque a través de ella podremos explicar cómo interviene la adaptación, selección natural y la evolución. Empecemos. Escuchen con atención el siguiente caso. Es importante que estén muy atentos porque más adelante se realizarán algunas preguntas que deberán contestar. Carmen llevó a su hija Mariana al médico con fuertes dolores abdominales, náuseas, fiebre y diarrea. El doctor la cuestionó sobre la alimentación de su hija y Carmen comentó que evitan consumir alimentos en lugares públicos y que es muy cuidadosa al momento de elaborar los alimentos diarios. Durante la consulta, el médico preguntó sobre las actividades de Mariana. Carmen contestó que la lleva a clases de regularización y a natación y que en ninguno de esos lugares consume alimentos. Una vez terminada la consulta, el médico recomendó hacer un estudio en el que le detectó la presencia de la bacteria Escherichia coli. Con base en los resultados, el médico recetó un antibiótico, un analgésico y electrolitos orales. Ahora yo les hablaré de la bacteria que le detectaron a Mariana. ¿Recuerdan los superpinzones y las supertortugas? Pues aquí les presentamos a la superbacteria Escherichia coli. Más en confianza, la E. coli. Es una bacteria que habita en el intestino de la mayoría de los mamíferos sanos, entre ellos nosotros, los seres humanos. Forman parte de los microorganismos que habitan en nuestros intestinos y nos ayudan en la absorción de nutrientes. Existen varias cepas o colonias de bacterias y gran parte de ellas son inofensivas. Inclusive, la mayoría de las personas que contraen una infección por E. coli no desarrollan problemas graves y se recuperan por sí solas, sin necesidad de tratamientos. Entonces, ¿por qué preocuparnos por ella? Bueno, pues resulta que algunas son patógenas, es decir, causan enfermedades en el ser humano, como la cepa O157H7, la cual produce una toxina que daña el revestimiento interno del intestino grueso, lo que provoca fuertes dolores estomacales, vómito, cansancio, fiebre y diarrea. Pero, ¿cómo es que infectan al ser humano? Por comer alimentos contaminados, carne poco cocida, frutas y verduras mal lavadas, bebidas no pasteurizadas, agua contaminada y se puede transmitir de persona a persona. Afortunadamente existen medicamentos para combatir infecciones bacterianas. Los antibióticos son una maravilla. Han permitido combatir infecciones que antes eran peligrosas y mortales. Hoy son fáciles de tratar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y qué tiene que ver la adaptación, la selección y la evolución en este caso? El problema surge porque cada día las bacterias que causan infecciones toman terreno frente a los antibióticos y estos se vuelven menos eficaces o inútiles. ¿Por qué sucede esto? Por el proceso de evolución al que están sometidas las bacterias. Les explico. Las bacterias se han adaptado a la intervención de los antibióticos y predominan las que tienen resistencia. El proceso de desarrollo de la resistencia a los antibióticos es un proceso evolutivo normal de los microorganismos, pero se acelera con la intervención del ser humano. Al existir un uso inapropiado de ellos, es decir, cuando una persona que tiene infección por alguna bacteria interrumpe el tratamiento al sentirse bien o no toma la dosis recetada. Otra causa se debe al uso excesivo de antibióticos, por ejemplo, en la agricultura y ganadería, que se suministra a los organismos de los que nos alimentamos.
Así que, por favor, no se automediquen y si el médico les receta un antibiótico, sigan el tratamiento indicado. La acción antibiótica es una presión ambiental que genera en las bacterias mutaciones al azar y serán ventajosas para aquellas que a pesar de su acción logren sobrevivir, reproducirse, heredando este rasgo. El resultado será una generación de bacterias resistentes a la presión del antibiótico. Para comprender mejor el tema, les explicaré con el siguiente modelo. El recuadro que ven en pantalla está dividido en 4 espacios, cada uno con diferentes condiciones. Imaginen que el recuadro es un recipiente conocido como caja de Petri, con un caldo nutritivo que le permitirá a las bacterias alimentarse y reproducirse. Los espacios contienen antibiótico en distinta concentración, representado con el color amarillo. Recuerden que este evita que las bacterias sobrevivan. El primer espacio no tiene antibiótico y colocamos una pequeña cantidad de bacterias de una colonia, representadas con colores azul, verde y naranja, que indican la variabilidad que existe entre ellas. Al tener las condiciones adecuadas, estas se reproducen fácilmente. Al terminarse el alimento, se desplazan al segundo espacio, pero ahora tienen un inconveniente: el antibiótico en baja cantidad, que impide su crecimiento. Algunas, como vemos, no sobreviven, las de color verde y naranja. Sin embargo, observen lo que sucede en algunas bacterias. Presentaron mutaciones, que es un cambio brusco en su material genético, en este caso las de color azul con el punto amarillo, que representa esa mutación, lo que les permite sobrevivir pese a la exposición al antibiótico. ¡Qué interesante, maestra Gabriela! Aquí vemos cómo la teoría de Darwin se enriquece con los conocimientos de la genética que él desconocía en su época y ahora nos permite explicar que en la evolución no solo interviene la selección natural, sino también las mutaciones, entre otros factores. Cuando traten temas asociados a la genética, profundizarán en contenidos relativos a mutaciones y a material genético. Bien, maestra Ángeles, continuemos con nuestro modelo de las superbacterias. La generación siguiente comenzó a desplazarse a la tercera zona con mayor concentración de antibiótico y se repite el proceso. Varias bacterias mueren, pero otras ya son más resistentes y otras, como vemos, vuelven a mutar. Una vez que se desplazan a la última zona, podemos observar que hay gran concentración de antibiótico y a pesar de eso, algunas bacterias logran sobrevivir y reproducirse, porque tienen mutaciones con mayor tolerancia al antibiótico, que se representa con el cambio de color del punto amarillo a rojo. Y listo, tenemos superbacterias con alta resistencia a los antibióticos. Este antibiótico ya no es efectivo para estas superbacterias. Entonces los científicos investigan nuevas sustancias que las puedan eliminar. Aquí vemos una lucha por la sobrevivencia entre los humanos y las bacterias. Esperamos que haya quedado claro. Ahora regresemos al caso de Carmen y Mariana y con base en la explicación respondan las siguientes preguntas. Maestra Gabriela, ¿me apoyas con las formulaciones, por favor? Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Si Carmen y Mariana se alimentan en casa, ¿dónde contrajo la bacteria? Nadando, ya que la bacteria está presente en el agua contaminada por desechos humanos, como es el caso de la mayoría de las albercas. Si es normal y saludable que la bacteria E. coli se encuentre en nuestro organismo, ¿por qué Mariana se enfermó? Porque algunas colonias de la bacteria Escherichia coli mutan y se vuelven patógenas, generando infecciones en el ser humano. ¿Por qué algunos antibióticos no son eficaces contra algunas bacterias?
porque las bacterias, en este caso la E. coli, crean resistencia a los antibióticos derivado de un proceso de evolución. ¿Qué debe hacer Mariana para evitar contagiarse nuevamente? Verificar que las albergas que se visiten tengan las medidas sanitarias adecuadas. Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Evitar comer en lugares donde se dude de la limpieza en el tratamiento de los alimentos. Consumir agua potable y evitar el consumo de carne cruda o poco cocida. Prosigamos con nuestro tema. A girar ruleta. Alto. Quedó en selección artificial. Ese también es un término nuevo, ¿verdad? Sí, y lo pueden agregar a su abecedario biológico. La selección artificial se denomina así porque no se da de manera natural en el ambiente, sino que interviene el ser humano. Es un método donde el ser humano, de acuerdo con sus necesidades, elige las características que desee de algunos organismos. Les hablaremos de un ejemplo de selección artificial muy común, la domesticación del perro. Se cree que el perro fue el primer animal en ser domesticado. Se ha investigado sobre su origen y parece tener un antepasado común en el pequeño lobo del sudeste asiático. Para que la domesticación fuese posible, el hombre se encargó de seleccionar aquellos lobos que fueron sumisos ante él, y así sucesivamente con sus crías, hasta llegar a la gran variedad de perros de la actualidad. El perro actual conserva algunas características de sus parientes, como defender su territorio marcando algunos sitios o enterrando alimentos u objetos, ya que ellos entierran a sus presas muertas para asegurar su alimento. Todas las razas de perros, a pesar de la variedad, pertenecen a la misma especie, Canis familiaris. ¿Han escuchado que el mejor amigo del hombre es el perro? Seguramente debe ser así, porque son utilizados con diferentes fines. Cuidan rebaños, ayudan en la cacería, cuidan viviendas, realizan tareas de rescate, apoyan a personas con debilidad visual y dan compañía, entre otros aspectos. ¿Tienen alguno en casa? Algunos rasgos que el ser humano ha utilizado a favor con respecto al perro son: visión. Son sensibles a objetos en movimiento y tienen excelente visión nocturna. Por ello, algunas personas los utilizan para cazar. Oído. Tienen un grado de movilidad de las orejas que les permite determinar rápidamente el origen de un sonido. Los detectan a una distancia 4 veces mayor que nosotros. Tienen colmillos para desgarrar carne cruda. Por esta característica, son utilizados para la caza. Olfato. Su percepción de los olores es excelente, pues el cerebro canino es dominado por la corteza olfativa. De ahí que sean utilizados para buscar personas. ¡Qué interesante!, ¿verdad? El ser humano y el perro, sin duda alguna, guardan una estrecha relación. Pero el humano también ha intervenido en la selección artificial de otros organismos, como por ejemplo las frutas, verduras, cereales y otros animales. Ahora, con respecto al tema adaptarse para sobrevivir, recordemos la importancia de los tipos de adaptaciones en la evolución con la participación del doctor Ricardo Noguera Solano, profesor de evolución en la Facultad de Ciencias. Resumiendo, todas las características adaptativas, morfológicas, fisiológicas y conductuales son resultado del proceso evolutivo. En la siguiente diapositiva puedes ver ejemplos concretos de cada una de ellas. La flechita señala las espinas de las cactáceas, que en la mayoría les sirven como defensa ante los depredadores. Ahí también puedes ver otra característica adaptativa de las plantas, la cutícula gruesa, que le permite soportar o vivir en un ambiente donde el agua escasea.
Las características fisiológicas, la flechita señala la fotosíntesis, que es un proceso fisiológico de las plantas, que la función que desarrolla la fotosíntesis es captar la luz luminosa del sol, transformarla en energía química y esta energía química a su vez transformarse en carbohidratos. Los carbohidratos son los elementos básicos que nos dan energía, que mantienen el movimiento de la vida. En la siguiente flechita señala la conducta, que es una característica adaptativa generalmente en animales, que les permite vivir cohesionados, vivir en sociedad para protegerse, para conseguir alimento, para cuidar a las crías, etc. Resumiendo, esas tres características adaptativas, morfológicas, fisiológicas y conductuales, son resultado del proceso de la evolución. Para que recuerden, anoten los tipos de adaptaciones y mencionen cuál es el papel de las adaptaciones en la evolución. Verifiquemos. Seguramente anotaron adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales y su importancia en la evolución. Ya les sugerimos el concepto de selección artificial para integrar a su abecedario biológico y si gustan pueden agregar otros. Para finalizar, escuchemos al especialista Ricardo Noguera Solano, que nos dará una recapitulación del aprendizaje estudiado el día de hoy. Veremos cómo ocurre exactamente ese fenómeno en la naturaleza. Primero, tenemos que reconocer estos dos hechos: crecimiento exponencial de las poblaciones y limitación de los recursos. Te explico. El crecimiento exponencial de las especies se refiere a que todas las especies en general dejan mucha descendencia. Siempre se están reproduciendo, siempre están naciendo individuos. Y si un solo individuo de cualquier especie que habita el planeta se reprodujera sin que muriera ninguno de esos individuos, en 500 años el planeta estaría poblado por completo por esa especie. El segundo elemento es que los recursos son limitados. El área de espacio donde viven, los nutrientes, los alimentos, etcétera, siempre son limitados. En el siguiente momento, en el proceso evolutivo, interviene la variación o las diferencias individuales. Es un hecho que todos somos diferentes. Tú eres diferente a tus papás son diferentes a tus abuelos, y así puedes ver en cualquier especie que no hay dos individuos iguales. Esas diferencias nos permiten sobrevivir o reproducirnos en determinados momentos del proceso evolutivo. Ya mencionamos que hay limitantes en los recursos. Cuando eso ocurre, se da otro evento importante que es la competencia. Algunos organismos, debido a sus características, sobrevivirán, otros no podrán hacerlo. Los que sobrevivan dejarán descendencia y su descendencia tendrá las características que le permitieron sobrevivir. De eso resulta lo que llamamos supervivencia diferencial. Y ese proceso repetido una y otra vez a lo largo de las generaciones da como resultado lo que llamamos evolución. En 3.800 millones de años, el proceso repetido una y otra vez ha generado la diversificación de las especies. Les pedimos que anoten cuáles son los aspectos fundamentales que se dan en el proceso evolutivo. Seguramente identificaron los siguientes aspectos: crecimiento exponencial, recursos limitados, variación, competencia y supervivencia diferencial, que son necesarios para que se dé la evolución y diversificación de especies.
Esperamos haber cubierto las expectativas del propósito y reflexionar cómo se ha ido construyendo la teoría de la evolución por selección natural con la participación de muchos científicos desde épocas pasadas y actuales. Algo muy interesante que vimos, maestra Gabriela, es que conocimos algo de la vida de aquellos personajes que han intervenido en la teoría de la evolución, que el conocimiento científico se construye poco a poco y que las personas que lo hacen contribuyen con aciertos y con errores. Con esto terminamos. Les agradecemos que nos hayan permitido estar con ustedes, así como su participación en las actividades. Esperamos que hayan aprendido mucho y también disfrutado. Nos vemos pronto.